Bueno, entonces, ahora sí, bienvenidos. Vamos a iniciar este tiempo precioso. ¿Cómo es el Señor de bueno? Hoy quiero saludar a alguien muy especial. Es una amiga que yo tengo, que se llama Elena Soto, ya, hermana Elena. ¿Verdad? ¿Cómo la quieren? Damos un aplauso al Señor por la hermana Elena. No se va a dar un trago, que ella bienvenida, esta es su casa, todos ustedes sean bienvenidos, qué bendición también, mi hermana Eva, con doña Eva también nos conocemos, ya de hace algún tiempo, ya ella vino y compartió la celebración de Yom Teruah, y hoy me da la sorpresa, la hermana Marlene y doña Eva dice, yo quiero iniciar, yo quiero comprometerme, yo quiero bautizarme en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Dígame quién lo hace. Estamos en tiempos en donde el Señor definitivamente está hablando. Entonces, doña Eva, bienvenida. Su mamá también. Qué bendición tenerla. Da mucha alegría porque de todas maneras son pasos de compromiso. Son pasos de compromiso. ¿Ven? Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, no sé si en la parte de atrás hayan Biblias, no sé si de pronto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, quien desee una Biblia, allí en la parte de atrás puede tomarla. El título de la enseñanza de este precioso cierre de Shabbat es ¿escogerías la vida? ¿Escogerías la vida? Esa manera de pregunta. ¿Ustedes qué escogen? ¿Vida? Siempre. ¿Qué escogen ustedes? ¿Bendición o maldición? ¿Cuántos desean la bendición? ¿Cuántos desean la maldición? Muy bien. Vamos a revisar. Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 en adelante. Sin embargo, es el mismo favor que yo siempre le pido. Vamos a ir versículo por versículo. Amén. Listo. Dice la palabra de nuestro eterno Dios, de nuestro Señor. Ordenó Moisés, sí dice así el versículo 1, por favor, así que me lo confirme. ¿Sí? Gracias. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardarán todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Seleccionándolos o todos? En totalidad. Fíjense que pasa algo bastante interesante, y es que cada vez que las personas afuera leen versículos similares, dicen todos los 613 mandamientos. 613 mandamientos, esos 613 mandamientos es imposible que estén vigentes hoy en día. ¿Cómo así que todos los mandamientos? Ahora, nosotros hemos aprendido y nosotros hemos entendido algo, y es que a partir del Mesías, a partir de esa primera venida del Mesías, todo sufre una transformación, amén, y se ha de interpretar en él y a la luz de nuestros apóstoles. El pastor Carlos, yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás nos decía lo siguiente: nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué razón somos una iglesia apostólica? Porque obedecemos las enseñanzas de nuestros apóstoles. Y cuando digo de nuestros apóstoles, me refiero a los apóstoles que están allí en la escritura, no a los de ahorita. Porque los de ahorita, o los que se llaman apóstoles, sacan una cantidad de cosas que uno no sabe ni de dónde se las sacan. Pero riñen totalmente con la escritura. Entonces, hablábamos, hubo una transformación en los mandamientos, una interpretación, no que fuesen abolidos. El ejemplo más claro es la pena de muerte, ¿cierto? La pena de muerte. Entonces alguien dice, o sea que si ustedes obedecen los mandamientos, si alguien peca, entonces ustedes ejecutan la pena de muerte sobre esa persona, y a renglón seguido, para tratar de ridiculizar el mandamiento santo del eterno Dios, dice, a ver, yo la veo que está viva, yo no la veo que la hayan lapidado, yo no la veo que la hayan matado en su congregación.
Fíjense que el clásico ejemplo nosotros lo tenemos con la mujer sorprendida en adulterio. Recuerda que hace algún tiempo nosotros lo hablamos. El Mesías puso un requisito para que se pudiera ejecutar esa sanción penal, ese castigo de pena de muerte. ¿Cuál fue ese requisito que puso el Mesías? El que esté libre de pecado. Pregunta, o mejor, cuando alguien se le acerque a usted a decirle, si ven, si usted cumple los mandamientos, entonces si peca, lo van a sacar afuera y lo van a lapidar. ¿Cuál es la respuesta escritural que nosotros daríamos entonces? El que esté libre de pecado. El que esté libre, si usted está libre de pecado, vaya a coger el tema, mijito, y me lo ponía acá. Si usted está libre de pecado. El Mesías nos dijo, el que esté libre de pecado. Ahora, la Biblia, la Escritura me enseña que hubo un varón en toda la historia que se presentó libre de pecado. ¿Y ese varón cómo se llama? Yeshua Mesías, Jesucristo el Señor. De tal manera que ese juicio sí o sí, ¿quién lo va a ejecutar? El Señor. Yeshua Mesías. ¿Vamos a ser juzgados por él? Sí, porque entre otras cosas, como lo hemos aprendido también, el Padre entregó todo el juicio ¿a quién? Al Mesías. Y ya, y vamos a ser juzgados, amados, pero ya no vamos a ser juzgados por un cordero, sino por quién? Por un león, por el rey. Y parte de este tiempo de Yom Kippur justamente es eso. Ya no sé si usted escuchó la enseñanza de esta mañana a las 10 de la mañana. El Señor nos está cubriendo, el Mesías nos está cubriendo con su sangre. Y en este momento estamos tapaditos, estamos cubiertos. Pero va a llegar un día, y me gustó tanto como lo dijo el pastor Carlos cuando estaba hablando del Evangelio de Mateo 25, si no estoy mal, ¿cierto? Dice, separará las ovejas de los cabritos. Y dijo él, aquí sí va a ser acepción de personas. Aquí sí va a ser acepción de personas. Ahorita no. Ay, Dios mío, yo me aterro de las cosas que se dicen en el mundo tan mentirosas. Alguien puso en una red social lo siguiente. Sé como Jesús de Nazaret. Él no andaba con tarjetas de presentación, no andaba imponiéndole sus prédicas a la gente, sino que si alguien le obedecía estaba bien, y si no le obedecía también estaba bien. A eso se le llamó libre albedrío. Y volví a decir, sé como Jesús de Nazaret. Y yo decía, qué mentira tan grande. O sea, si leyeran la escritura no se pondrían a publicar tanta mentira. Eso se llama mentira. ¿Por qué no leen todo? Y el pedazo de apártense de mí, violadores de la ley, ¿para cuándo lo publican? ¿Ese pedazo para cuándo? Pero la Biblia dice entonces, Él hará separación. ¿Cuántos somos del redil del Mesías? Amén. ¿Cuántos escuchamos su voz? Amén. ¿Cuántos le seguimos? Amén. Y hay una garantía. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Yo puedo partir ahorita a las 6:30 de este plano terrenal, pero nada ni nadie va a arrebatar mi alma de la mano de mi Mesías. Si es que yo obedezco su palabra. Amén. Amén. Entonces seguimos, ¿listo? Si ven, estamos hablando de los mandamientos de una interpretación con el Mesías. A mí me enoja mucho cómo la gente ataca tanto las santas convocaciones, las fiestas para judíos, pero ahorita veamos, son el 31 de octubre. No, ellos no dicen chaval chalo porque es de judíos, pero dicen triqui triqui Halloween porque es para los niños. Sí. Versículo 2. Y el día que pases el Jordán, fíjese la línea que llevamos. Ya es esa generación que va a heredar la tierra prometida, ¿cierto? Y nosotros hace 8 días lo veíamos. Proféticamente nosotros estamos ahí, ya vamos entrando. Y dice, y el día que pases el Jordán, versículo 2 del 27 de Deuteronomio, ¿sí? Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios te da, levantarás, mucha atención, piedras grandes y las pintarás con cal. Las revocarás, dice Reina Valera, ¿cierto? Es decir, arreglarás la superficie con cal. ¿Listo? Porque mire lo que va a pasar.
el versículo 3 dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá. Escribirás en estas piedras. ¿Qué? Todas. ¿Cuántas? Todas las palabras de esta Torá. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho. Ahora, la superficie, mire, la superficie tenía que estar, número uno, bien arreglada, ¿sí o no? ¿Por qué razón tenía que estar bien arreglada la superficie de las piedras? ¿Por qué razón ustedes tenían que escribir? Porque tenían que escribir, esas piedras tenían que ser aptas para la escritura. Y tenían que ser piedras grandes, grandísimas, no un pedacito de una, ¿cómo se dice? Borona o morona. ¿Bo con B? ¿Mo? ¿Con M? Bueno, una pepita, porque acá hay opiniones divididas. Digamos que pepita. No puede ser algo microscópico, algo chiquitito. Tenía que ser algo grande. ¿Listo? Algo grande, porque es que sobre ella se iba a poner nada más y nada menos que la constitución del reino de los cielos. No se iba a poner cualquier cosa. Recordemos algo. Yo no sé si ustedes recuerden, hace meses atrás nosotros habíamos hablado de algo, y es que usted lo puede verificar incluso, pero ahorita no en Google. Y es que en el antiguo Medio Oriente, recuerde usted, cuando se quería hacer una grabación, cuando se quería hacer un escrito, se hacía en piedra para que este perdurara generación tras generación, generación tras generación. Pero ante la dificultad de la escritura en piedra, porque no es sencillo escribir en piedra, ante la dificultad ellos dijeron solamente las cosas importantes, las cosas relevantes, las cosas que nosotros queremos que perduren van a ser escritas en piedra. De tal manera que en el antiguo Medio Oriente ellos solamente escribían en piedra decretos, leyes y ordenanzas, y también cosas, situaciones de índole religioso. De tal manera que cuando una persona del antiguo Medio Oriente veía alguna inscripción, lo primero que hacía era una reverencia, porque era algo importantísimo. Ahorita nosotros estamos acostumbrados lamentablemente a las películas de Semana Santa, en donde vemos a Moisés ahí con sus tablas de piedra, y nosotros lo hemos trivializado tanto, y eso no es así. Esto no es, aparte de todo, es que el proceso. Imagínense, usted tenía que ir y quitar un pedazote de piedra de una peña. De una peña, señoras y señores. Y no tenían las herramientas que tienen hoy en día. Entonces dijeron solo lo de relevancia. Solamente las cosas que trasciendan de generación en generación. Ya después comenzaron a escribir, a hacer cuestiones en arcilla y demás, pero en arcilla y las demás materiales eran lo menos relevante, lo menos importante. Siempre las escrituras, y acuérdense ustedes, y puede verificarlo en Google, siempre lo más importante iba en dónde? Iba en piedra. Otra cosa que me faltó decir, no cualquier persona hacía la inscripción. No cualquier persona. ¿Cómo se llama? ¿Tallador? Sí. ¿Tallador? ¿Le podemos decir tallador? ¿El qué? ¿Lapidador? ¿Sí? No. ¿Quién es? Bueno, la persona, otra vez hay opiniones divididas. Entonces vamos a hacer una cosa. La persona que hacía el escrito no era cualquier persona. Debía cumplir unas calidades y unas cualidades especiales. De lo contrario, pasaría como cuando nosotros nos mandaran a hacer una obra de arte que uno dibuja los palitos así y los pelitos parados, ¿cierto? Entonces tenía que ser una persona de cualidades y de cantidades especiales. ¿También? Recuerde usted que previamente a Moisés le pasó una cosa. Recuerde usted que a Moisés previamente ya había hecho una copia de eso. Vamos a recordarlo, ¿listo? Porque de eso se trata este estudio. Vamos a recordarlo para aterrizarnos en la escritura. Acompáñenme a Éxodo, no voy a perder de Éxodo, pero no me no, 7, por favor. Gracias. Éxodo 32. Recuerde usted, Éxodo 32, Marcela, recuerde usted que cuando el profeta Moisés estaba en el monte Sinai, allí en la presencia del eterno Dios, recibiendo las tablas
de las 10 declaraciones, el pueblo abajo estaba desbocado, estaba desordenado, estaba... Es como ahora, es como ahora. Nosotros estamos acá en obediencia al santo mandamiento del Señor, ¿sí o no? Yo espero que nadie venga por solidaridad con las escritas, espero que no sea por eso, sino que sea por amor al eterno Dios, porque guarda el santo mandamiento, y hasta ahora aquí le ha parecido gravoso, una carga difícil de llevar. No, vean, decir no, o sea, tanto que dicen, tanto que inventan, y es lo más sabroso de la vida, poder estar acá obedeciendo su palabra, amén. Pero sabe que afuera hay gente que se está desbocando, y gente, y yo no me refiero a la gente del mundo, gente que dice que conoce de Jesús, que es lo más duro, como lo veíamos hace 8 días. Entonces vamos a ir a Éxodo 30, versículo 15 y 16. ¿Listo? Éxodo 32, ¿sí? 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. 2 tablas, recuerden los dos testigos verazos, ¿de acuerdo? Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, amén. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura grabada sobre las tablas. En el antiguo Medio Oriente no cualquiera era quien hacía la escritura. Y fíjense, esto era obra de quién? Del eterno Dios. Esto no era un compendio de mandamientos rabínicos. Esto no lo escribió un rabino, esto no lo escribió un ser humano, no, esto lo escribió el dedo de Dios. Amén. ¿Y las tablas quién las preparó? Moisés. No, Moisés. ¿Por qué no leemos otra vez? No, estábamos en qué evento. Y las primeras que las preparó el Señor, claro. Claro. Ustedes están corriendo, se están adelantando, ya quieren terminar el examen. No, sí, pero es que para allá vamos, es que yo les advertí para allá vamos. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios sobre las tablas. De tal manera que las preparó su Dios, su Padre. Él las preparó. Nos las preparó. ¿Ok? Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira. ¿Usted se imagina ese enojo? Ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de su mano. ¿Y qué hizo? Las quebró al pie del monte. Las tablas pulidas, hechas, escritas por el dedo de Dios, y le ganó el enojo. Y ¡pah! Las partió. Pregunta: ¿fueron rotas por culpa de quién? ¿Quién dijo del pueblo? ¿Quién dijo del pueblo? ¿Quién dijo que no era el pueblo? Hay las dos, la Yanisita y la hermana Elena, las dos. Las tablas fueron rotas por culpa del pecado del pueblo. Porque siempre, y acuérdese de eso, siempre, eso fue así, siempre que uno peca, hay una ruptura. El pecado trae ruptura, gústele a quien le guste. Siempre hay ruptura, siempre. Y nadie, especialmente los jovencitos, que hablan los jovencitos, pero los jovencitos dicen eso, es mi vida. Es mi vida. Pero yo creo que a quien más se le rompe el corazón es ¿o no? La ruptura, ¿para qué? Claro, para los que más roban a uno. Y uno hasta ya entra bueno en eso es cuando realmente hermano, ¿sí ves? Siempre el pecado va a traer ruptura, siempre.
El pecado siempre va a quebrar algo. Y el pecado es, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado comete también violación de la ley, porque el pecado es violación de la ley. Siempre quebrantar el mandamiento del eterno Dios va a romper algo. Y el primero, amado, el primero que fue quebrantado y roto por mi pecado se llama Yeshua Mesías. Él fue el primero quebrado, fue el primero quebrantado, fue el primero. Es más, esas tablas con las declaraciones, con los mandamientos del eterno Dios, esas tablas representan al Mesías. ¡Ah! Quebrado por nuestros pecados también. ¿No es que Él es la Torah viviente? El verbo hecho carne. Tremendo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos quebrantando mandamiento tras mandamiento. Seguimos pretendiendo quebrantar al Mesías. Él llevó nuestro pecado. Bendito sea su nombre. Pero ahora nosotros estamos llevando ese quebrantamiento de Él. Y algún día vamos a estar de pie. Yo no creo que nadie vaya a estar de pie ante Él. Yo creo que todos vamos a estar. ¿Quién? Dígame, ¿quién puede estar de pie delante de Él? ¿Quién va a poder estar? Dígame, ¿quién va a poder estar? ¿Quién? Acá hay una abogada, ¿usted la conoce? Una magistrada que yo respeto tanto. La señora pasa y a mí me da nervio. La señora. Cuando yo veía derecho procesal penal, había una abogada que era altísima. Ella tiene solo una piernita. Aquí la conozco. Y es una mujer que infunde tanto respeto. Y se lo digo, infunde tanto respeto, que el primer día de clases usted no me lo va a creer lo que yo hice, aunque pues era yo muy joven. Me arrodillé en la pieza, en mi habitación, oré al Señor y comencé a llorar porque le tenía pánico, pánico, pero pánico. Que son las abogadas infunden, yo creo que chévere, las abogadas infunden miedo. Pero, no, porque yo no infundo miedo, imagínense un pastor que infundaría miedo. Y me senté frente al salón y todo, cuadré la materia para la noche para verla con las personas mayores, porque siempre, nunca relacionado con problemas. Y me senté y estábamos todos los de la noche, los grandes. Y a lo lejos comenzamos, y lo digo con mucho respeto, a lo lejos comenzamos a escuchar el sonido de las muletas. Y cuando uno volvió a mirar, ya todos se habían ido. Ya todos estábamos metidos en el salón del susto tan tenaz. Yo decía, Dios mío, Señor, que uno sea, hazme invisible. Ahora, si humanamente a uno le pasa con un ser humano que peca, que falla, ¿cómo será, amados? ¿Cómo será presentarnos delante del Mesías para ser juzgados? Ahí sí no nos tiembla nada, ¿no? Ahí sí no nos tiembla nada. Nos tiembla más pedirle un favor a alguien que está en una posición de eminencia que presentarnos delante del Señor. A veces somos más reverentes con la persona que está en autoridad, pero que nos puede hacer un favor y un trabajo, que ser más reverentes delante del Mesías. Y le llevamos, pues, toca llevarle detallitos al doctor. Toca llevar detallitos al doctor para que nos haga el favor. Doctor, miren, doctor. Y nos presentamos delante del Mesías como si nada. ¡Ay, quebrante el chaval, Dios! No. Para la próxima. ¿Sí ve cómo nos falta reverencia por el Rey? ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Es verdad. Yo no quise dar un ejemplo frívolo, ni mucho menos. No es que no haya preparado un mensaje. De hecho, acá está y tal vez no lo termine hoy. Pero cómo nos falta respeto y reverencia ante su majestad Yeshua, ante el soberano Mesías. Hoy él está presentándose como el cordero que se quebrantó por mi pecado. Pero después va a estar como león y va a juzgar a las naciones con vara de hierro.
Éxodo 34, 1, por favor. Éxodo 34, 1. No pierda de vista Deuteronomio, porque ahorita nos regresamos a Deuteronomio. ¿Listo, mis amados hermanos? Éxodo 34. Y Yahweh dijo a Moisés, alízate, ¿cierto? Ahora sí, esta ya es la segunda. Ahora sí es la respuesta que dieron ustedes. Labra 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré, eso sí, ¿quién seguía escribiendo? El Señor. El Señor. Y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban. Póngale un poco de concentración a este texto, mire. Y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Es decir, como quien dice el que rompe, rompió Moisés, ¿no era más fácil que el Señor tuviese una de repuesto? No, siempre un Señor. No, o sea, cuando uno comete una falta, ¿quién asume? ¿Quién asume? Uno asume. Moisés, profeta Moisés, profeta Moshe, el que rompe paga. Y efectivamente lo hizo. Efectivamente lo hizo. ¿Cómo las va a hacer? ¿Cómo las va a hacer? ¿Cómo las va a hacer? Como las primeras. No como su merced quiera. Le puedo poner este adorno. Le puedo quitar este mandamiento y como que yo creo que el pueblo no va a ser capaz de obedecerlo. ¿Será que, venga, por qué no de una vez en lugar de Shabbat, por qué no ponemos domingo? ¿Por qué no ponemos primer día de la semana en lugar de séptimo día de la semana? Porque si tú eres Dios, tú te vas a dar cuenta que van a pasar años y años, y va a haber un hombre llamado Constantino que va a decir, desliguémonos de todo lo que huele a judío, y entonces en lugar de Shabbat, ¿por qué no ponemos domingo? Nos evitamos discusiones, Señor. Así somos nosotros. Pero fíjese que el Señor dice, ¿qué va a escribir? Las mismas palabras. Las mismas palabras. Las mismas palabras. ¿Qué tal que el Señor lo hubiese hecho? No escriba lo mismo porque ya no van a estar bajo la ley, sino bajo la gracia, y yo voy a abolir todo eso. ¿Ustedes creen que el Señor, o sea, si leemos la Escritura inteligentemente, realmente nosotros creemos en un Dios así? No. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí. Dios no cambia. Dios no cambia. En él no hay sombra de variación. Moisés prepara las tablas, pero la Escritura es de el eterno Dios. ¿Y son palabras diferentes? ¿Son las palabras de acuerdo a Moisés o son las palabras de Yahweh? Y tiempo después, fíjense, tiempo después, Israel va a entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 27, que el Padre le dice lo mismo. Nuevamente acompáñenme al versículo 2 de Deuteronomio 27. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las pintarás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta Torá cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh, Dios de tus padres, te ha dicho. Ahora, ¿quién tenía que conseguir la roca y tallarla? Vean otra vez. Vean otra vez. No era Moisés. Ya no era Yahweh. Ya no era Moisés. Ahora, ¿a quién le tocaba? Le tocaba al pueblo. Le tocaba al pueblo. Era ya responsabilidad del pueblo. Yo hace 8 días me equivoqué del susto, porque estaba escuchando algo y dije, y menos mal que más adelante corregí, porque dije, no me va a tocar escucharme la próxima vez, ya todo. Si hay próxima vez, no saben. Dije, Dios hace lo fácil, yo hago lo difícil, pero pues insultame, yo que lo siento del nervio que tenía, y eso no.
El Señor hace lo difícil. De hecho, Él hizo lo difícil. Lo fácil me toca a mí. Pero se me cruzaron los cables. Pero bueno, entonces Él hace lo difícil. Pero ahora la responsabilidad ¿de quién es? La responsabilidad es mía. Y la instrucción, hagan piedras grandes. ¿Cuántos de acá han visto el letrero que hay en Estados Unidos de un lugar que se llama Hollywood? ¿Se lo han visto? Sí. ¿Se lo han visto? Es una montaña, así grandísima. Grandísima. Haga de cuenta, es un letrero grande. Tenía que ser un letrero enorme, visible a los ojos de todos. ¿Listo? Visible a los ojos de todos. Es decir, que si alguien iba de lejos, algún caminante, algún transeúnte, iba de lejos, ¿qué era lo primero que veía? Y el letrero, ¿qué decía? ¿Y qué decía? Leía la Torá y dice, no, y es cierto. Lo primero que veían las personas que iban a pasar era las piedras. Y visibles en las piedras estaba la Torá. Y es lo mismo para nosotros. La gente de afuera, el que es morador de esta tierra, lo primero que tiene que ver en nosotros es ese letrero de su Torá, escrito por el Espíritu del Eterno Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo primero que tiene que ver es esta gente de Torá, y la Torá es el testimonio del Mesías. Lo primero que tienen que ver en ustedes es eso, no religiosidad, no mandamientos de hombres. Que la gente cuando vea en la Torá más grande que ese letrero de Hollywood. Pero eso no le va a dar mejores amigos, todo lo contrario. Todo es lo contrario. Pero el que es amigo del mundo se constituye en enemigo del Eterno Dios. Y yo prefiero que el Padre me diga, usted no amigo. Usted tiene mi letrero. No me importa que los de afuera me digan, ya está que le dio. ¿Se acuerdan que en Hebreos dice que el Eterno Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos? Pues que nuestro Eterno Dios no se avergüence de llamarse Dios de ellos. Amén. Sí es cierto, nosotros pecamos. Sí es verdad. Pero estamos en este proceso donde estamos siendo pulidos. Estamos siendo pulidos. Yo no estoy diciendo que no, pues mire ese letrero tan chévere. No, yo misma me estoy haciendo la labor de pulirme día tras día. Me estoy moldeando a la imagen de alguien que se llama Yeshua, Mesías, Cristo, el Señor. Todos los días me estoy puliendo, todos los días. Hay días en donde me duele más que en otros. Hay días en donde quiero botar la pulidora por la ventana. De verdad. Pero el Señor ha sido tan bueno que dice, no, vamos. Yo no sé cómo Él lo sostiene a uno, de verdad. Yo no sé. Si usted me lo pregunta, yo no pudiera ser Dios de mi vida, no puedo. Yo ya misma me hubiese desesperado. Yo ya misma. Pero el Eterno Dios tiene una misericordia tan grande de todos nosotros. Este es un tiempo en donde Él nos está puliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese, amada congregación. Versículo 4. Vamos a verlo. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo les mando hoy. Espérenme que creo que me salté un versículo, díganme qué es. Vamos al versículo 3, ¿cierto? Pasamos al 4, gracias. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo les mando hoy en el monte Ebal, y las pintarás con cal, y edificarás allí un altar a Yahweh Dios, altar de piedras, y ojo, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, o sea, todo al natural. De piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Dios, y ofrecerás a él holocausto a Yahweh.
Amén. Voy a adelantarme un poquito. Y sacrificarás, vamos al versículo 7, por favor. Y sacrificarás ofrenda de paz, de shalom. Y comerás allí y te alegrarás delante de Yahweh. Si nosotros seguimos el hilo conductor, ¿de qué viene hablando el Señor? De la Torá, de la obediencia a los mandamientos. Fíjese lo que nos trae a obedecer a nosotros los mandamientos. Shalom. Comerás allí, dice, y te alegrarás delante de Yahweh. ¿Ven cómo los mandamientos no son una carga? ¿Ven cómo los mandamientos, esa es la consecuencia del bien conforme a la Torá? Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo el pueblo diciendo: guarda silencio, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Dios. Pregunta: ¿cuándo usted usa esta expresión, guarda silencio? ¿Cuándo? Cuando usted, no cuando tiene sueño, no. Cuando, exacto. Y también cuando usted va a decir algo importante, usted no quiere que nadie se distraiga. Usted no quiere que nadie se desconcentre. Usted quiere que la persona esté atenta para que obedezca lo que oye. Es ese guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahweh. Y es lo mismo que el eterno Dios nos está diciendo. No escuchen el murmullo de afuera. No escuchen el murmullo del mundo, no, ni siquiera su propio murmullo. ¿Qué es lo que está opacando la voz del eterno Dios en nosotros? ¿Qué es? ¿Somos nosotros mismos? A mi manera, yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mi manera. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis resentimientos de cuando estaba en kinder, pre-kinder. No crean, hay gente que todavía tiene resentimientos de cuando. Miren, hay gente que dice, bueno, yo necesito que me ministren liberación, porque hay cosas que me entraron cuando estaba en el kinder. No, de verdad. Nosotros somos de esa escuela, nosotros venimos de una escuela así en donde no es que ver por sospecha. Echemos el chupi por sospecha. Somos de esa escuela, así nos formamos hace algunos años. Sí, vamos, y Bernardita le han mandado otros saludos. Le han mandado otros saludos de Cali, Bucaramanga, Armenia, mejor dicho. Vamos a ponernos de posición. Hay que mandar unos saludos. Entonces, se trata de la obediencia, amada iglesia. Se trata de que nosotros aprendamos a perdonar Dios de los cielos y que sigamos puliéndonos. No se canse de pulirse. No se canse de pasarse la lija en el mismo, ¿cómo se llama? En la misma vida, no. En el mismo imperfecto, se puede decir. No se canse, no. Pero es que ya llevo 15 años. Por eso es que si apaga ya 15 años. Ya ahorita viene el Señor, sígase puliendo. La dureza del corazón. La dureza del corazón. Voy a contarle algo muy personal. En Yom Teruah, para antes de la fiesta de Yom Teruah, yo le hacía una oración al Señor. Yo le decía, Señor, líbrame de mí misma, líbrame de mí misma, líbrame de mí misma. Esa es la principal enemiga que yo tengo, es una mujer que se llama Jimena Porras. La principal. Yo no ando reprendiendo al diablo, ni echándolo fuera, ni pisoteándolo, ni reventándolo. La principal contrincante soy yo. Y todos los días, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y cuando usted se enoja, al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Dios de los cielos. ¿Sabe por qué este tiempo de Shabbat es tan bonito? Porque es un tiempo especial en donde el Señor nos ayuda a eso. Y los miércoles, ¿no?
es este tiempo especial. Es este tiempo especial. En donde el Señor nos permite poder pulirlo. Y oirás pues la voz de Yahweh tu Dios, ¿sí ven? Y oirás pues la voz de Yahweh tu Dios, y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes que yo te ordeno hoy. Amén. Versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estarás sobre el monte Gerizim. Acuérdense de ese monte. ¿Por el monte qué? Gerizim. Para bendecir al pueblo. De aquí comienza a enunciar algunas tribus. ¿Qué tribus? Simeón, ¿qué otra tribu? ¿Qué otra tribu? Listo. Pregunta. ¿Cuántos? Simeón, ¿de quién era hijo? Vamos a hacer esto entre todos. Simeón, ¿de quién era hijo? No, pues, sí, señor, de Jacob. De las mujeres. ¿De las mujeres de quién era hijo? Listo, de Lea. Simeón, hijo de Lea. ¿Levi de quién era hijo? De Lea. ¿Levi? De Lea. Listo. ¿Judá de quién era hijo? También de Lea. ¿Isaacar de quién era hijo? De Lea. ¿José de quién era hijo? De Raquel. ¿Y Benjamín de quién era? De Raquel. Ok. ¿Quiénes entonces estaban en el monte? ¿Quiénes estaban en el monte Gerizim? ¿Quiénes? Para bendecir al pueblo, ¿quiénes? Los hijos de Raquel y de quién? Y de Lea. Listo. Pregunta: ¿Raquel y Lea eran siervas o eran libres? Libres. Entonces ahora sí entendamos este texto. Cuando hayas pasado el Jordán, estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, los hijos de las libres. Los hijos de las libres, de Raquel y Lea. Los hijos de las libres. Ahí está en la Biblia. Los hijos de las libres, ¿qué van a hacer? Van a bendecir al pueblo. ¿Listo? Versículo 13. Vamos para el versículo 13 ahora. De Deuteronomio 27. Es que me adelanté un poquillo, pero no estoy seguro. Ahora, Deuteronomio 27, 13 dice: y estos estarán en el monte Ebal para pronunciar ¿qué? La maldición. ¿Quiénes? Rubén. Ahorita hacemos una aclaración acá. Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Hijos de quién? De las concubinas, de las siervas. Hay dos excepciones acá. Rubén, ¿de quién era? De Lea. Pero Rubén no está dentro de los que pronuncian la bendición en el monte Gerizim. ¿Por qué razón? Porque se adoptó con una de las concubinas del papá. ¿No? Y está Zabulón, pero bueno, acá la excepción es que él era el menorcito de todos. Y con ello no estoy diciendo que los menores sean satánicos, ni diabólicos, mucho menos, no. Simplemente era el menor. Entonces, por ese rango, él quedó en el monte Ebal. Entonces, Gerizim, ¿qué representa? La bendición. Ebal, ¿qué representa? La maldición. La pregunta del millón es: ¿cómo entendemos este texto? O sea, nos toca subirnos a un monte acá del San Lázaro y a otro monte para hacer actos proféticos y bendecir. ¿Qué está fallando la? ¿Cómo conectamos? ¿Quieren saber cómo conectamos el texto? ¿Sí? Ok, vamos a Deuteronomio 11:26, por favor. Sí, señor. ¿Listos? Y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Bendición en dónde? ¿En qué monte? Gerizim. Con los hijos de la sierva o de la Ok, y el Señor les pone delante la bendición, pero también pone la maldición. ¿Qué monte representa? Ebal.
hijos de las libres o de las siervas. De las siervas. Si bien vamos conectando. La bendición si obedeces los mandamientos de Yahweh tu Dios que yo te ordeno hoy. Es decir, los hijos libres, los hijos libres, ¿qué hacemos? Obedecemos los mandamientos del eterno Dios. Y por eso viene la bendición del Padre. Amén. Solo los libres pueden obedecer. Solo los hijos libres pueden obedecer. ¿Ven cómo es el Papa Carlos siempre dice? Es que el Señor es pedagogo. Pero ahora sí entiendo. El Señor es pedagogo. Solo los libres obedecen. Solo los hijos libres obedecen. ¿Su merced es hijo libre? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y la maldición, si no obedecen, si no oyen los mandamientos de Yahweh, su Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir detrás de dioses ajenos que no han conocido. ¿Quiénes no obedecen los mandamientos del eterno Dios? Los esclavos, los esclavos. ¿Quiénes no obedecen? Es bastante chistoso, ¿saben por qué? Porque la gente dice que la ley de Dios trae esclavitud y miren que no es verdad. Lo que pasa es que, con todo respeto, a muchos líderes espirituales de hoy en día les da pereza estudiar. Les da pereza estudiar. Y yo me he pescado a muchos que transcriben predicaciones de Calle Luna y demás. Yo me los he pescado. Uy, pero esto ya lo habían dicho. Uy, pero esto es que estamos hablando del mismo idioma, así como el mismo chico. Ya uno no es, mire, uno ya está grande. Entonces, por andar copiémonos de enseñanzas que salen por el canal, por el canal, por la señal que viene de lo alto. Entonces, copiemos de las enseñanzas que salen por allí. Y entonces resultamos repitiendo como loros que la ley trae esclavitud cuando son los hijos libres, los capaces de obedecer la ley del eterno Dios. ¿Se ven? Acá está la evidencia. Deuteronomio 30:19, por favor. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Escogerías la vida? Es lo mismo que el eterno Dios nos está diciendo. Acá adelante está la vida, Gerizim, la bendición, Gerizim. Está también la maldición, la muerte, Ebal. Escoge pues la vida, como que el Señor dice, si no estás seguro, mire el mismo Señor como suplicando, escoge pues la vida. Como que el mismo Mesías suplicando, por favor, obedece los mandamientos. Pero como le creemos más al famoso que sale por televisión muchas veces, ¡qué tristeza! ¡Qué tristeza! De verdad que qué tristeza. Yo me he encontrado en estos días con unas cosas en redes sociales que me dan un ojo. Estoy a punto de cerrar Facebook, pero digo, no, hay que informarse uno también de lo que sucede a su alrededor. La bendición es para quién. Y los hijos de obediencia son hijos libres. Alguien que le diga, eso es imposible de cumplir, es porque es esclavo de su pecado. Más que hijos de obediencia son hijos, porque los que no son hijos, no son hijos. No lo son, hermano Olga Lucía Suárez, no lo son. Pero no estamos obedeciendo, entonces no somos hijos. No somos hijos. Recordemos lo que hemos aprendido, el proceso de adopción, que viene por acatar las normas de casa, del padre de la casa. Entonces, fíjense, el Señor entonces habla de dos montes separados por un valle. El Gerizim y el Ebal. ¿Listo? El Gerizim y el Ebal. El Ebal es más alto. Es más alto, es más altito. Subir al Ebal cuesta más que subir al Gerizim.
A eso me refiero, cuesta más. Es más, implica mayor dificultad porque el mismo Ebal es desértico y las mismas condiciones del terreno hacen que sea más difícil. Mientras que el monte Gerizim, estaba yo leyendo, y si no estoy mal, en 1920, 1929, se dio la orden de que se cosecharan los dos montes. Y el único que floreció fue el Gerizim. Porque el Gerizim, usted puede buscar la información en Google. Porque el Gerizim es fructífero. El Gerizim es fructífero, el otro no. El otro es desértico. Y es más fácil caminar y llegar a la cumbre de algo que florece que encontrarse con ese desierto, con esas rocas y con toda esa sequía. ¿Listo? Maldición Ebal, esclavitud. Bendición Gerizim, hijos libres. Ahora, Gerizim significa, sí, fructífero, pero también significa cortadores. Cortadores. Ahora, ¿de qué hemos venido hablando nosotros en este tiempo? En este Shabbat, ¿de qué hemos venido hablando? Cortadores. Pero ¿de qué hemos venido hablando desde que inició el servicio? De vida. Sí, pero la vida viene por cuenta de obedecer ¿qué? Los mandamientos, es decir, la palabra, la escritura. En el monte Gerizim está la bendición por obedecer los mandamientos. Y uno de los significados de Gerizim es cortadores. La pregunta, ¿qué tiene que ver eso con la escritura? ¿Qué tiene que ver eso con la escritura? Tiene que ver con cortar. Ahí le dice que la palabra es Espada. También, sí, para penetrar el alma, la condición. hasta lo más profundo. Y es cierto, es cierto. Pero hay algo a cargo nuestro que está en 2 Timoteo 2:15, por favor. 2 Timoteo 2:15. Procura, está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y nuestras Biblias, Reinas Valeras, dicen que usa la palabra, de verdad. Creo que dice Reina Valera. No, dice que no tiene de qué avergonzarse. Esa es Reina Valera. Que usa todo el versículo. ¿Qué dice el texto? Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra. Esa no es Reina Valera, pero me gusta como dice esa versión. Fíjese que Reina Valera dice que usa. La palabra que está allí, si usted la quiere revisar en el diccionario de Strong, es la palabra 37, que está revisada. Entonces, sí, claro. Bueno, esa está más actualizadita. ¿Listo? La palabra que está allí es que corta. ¿Qué significa Gerizim? Cortadores. Y esta palabra, cuando usted la busca en el diccionario, tiene que ver con cortar para hacer un trazo correcto. Es decir, que usted está haciendo el trazo correcto a la palabra de verdad. El texto quedaría: preséntate ante Dios como un obrero que es aprobado porque sabe cortar, trazar correctamente la palabra de verdad. Trazar correctamente la palabra de verdad implica bendición, implica estar en Gerizim, no hacer el trazo que yo quiera, no hacer el corte que yo quiera. Y esto tiene que ver, amada congregación, también con vestiduras, porque recuerde usted que los mandamientos son nuestras vestiduras de honra y dignidad. ¿Se acuerda Tiferet? De honra y dignidad. Eso lo vimos nosotros como en marzo, enero, abril, no me acuerdo mucho, que hicimos por acá una comparación de textos, no sé si se acuerda. Entonces nosotros tenemos que tener el trato correcto de la palabra. Amados, no estamos en un tiempo de desechar versículos y este sí, este no, este sí, este no, este es de acuerdo a fulano, citano, no. De acuerdo a lo que nos enseñó el Mesías.
de acuerdo a lo que nos enseñaron los apóstoles. Amén. Gerizim entonces habla de cortar. Por eso allí se proferían bendiciones. Y hay bendición cuando usted hace el trazo correcto de la escritura. Yo sí le tengo que decir con tristeza algo. Y es que yo he visto líderes espirituales que prefieren hacer el trazo de la escritura con películas que ven en Hollywood. Yo lo he visto. Hace muchos años, yo era muy joven, y una líder espiritual me dijo, Jimena, véase, yo no, espero que usted no se la vea, pero me dijo, Jimena, véase el abogado del diablo porque es unas estrategias de las tinieblas también. Yo dije, bueno, o sea, ¿cómo me va a mandar a mí a ver una película de esas en lugar de remitirme a la palabra? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo me van a decir a mí? Lo digo con respeto, con mucho respeto, de verdad. ¿Cómo alguien me va a decir a mí que desecha los mandamientos que son para judíos, pero prefiere sacar enseñanzas de Harry Potter? Porque eso también lo vi. Eso también lo vi. No. Eso es para judíos. Pero hacían enseñanzas de Harry Potter. De verdad, pero yo no le estoy mintiendo a ustedes. Y así es como funciona el mundo espiritual de las tinieblas. Con todo respeto, a mí no me interesa eso. A mí solo me interesa obedecer la palabra del Eterno Dios. De allí en adelante hay un cerco de protección sobre los que guardamos los mandamientos. Yo no tengo que andar con prácticas de conejo ni nada de esas cosas. Esas famosas guerras espirituales tan extrañas que a veces hacen, ¿no? Es que eso no tiene, realmente no tiene razón de ser. Amén. Y Ebal es más rocoso, es más desértico, y está descubierto. ¿A dónde nos lleva la escritura? Apocalipsis 16:15. Lo que está descubierto, si está descubierto, está desnudo, ¿listo? Apocalipsis 16:15 dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Pero recuerden que ropa no es referencia, no es palabra. Si ven, los mandamientos me ayudan a estar vestida. Cuando el Mesías venga y ve a alguien quebrantando sus santos mandamientos, lo va a hallar como desnudo. Y verán su vergüenza, dice la Biblia. Y esa desnudez, ¿en dónde se originó? Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales por cuenta de desobedecer la instrucción del Eterno Dios. Ahora, yo les decía a ustedes algo ahorita. Es más fácil llegar a la cima del Ebal que a la cima del Gerizim. Es más fácil. Es más fácil, no. La gente, no, perdón. No es más fácil, es más difícil. Disculpen, es más difícil. Tengo la atención. Es más difícil llegar al Ebal que al Gerizim. Pero a la gente le encanta treparse al Ebal. A la gente le encanta subirse al Ebal. ¿Por qué? No sé. Pero hay más riesgos de que a mitad de camino se caiga y se desnuque subiendo al Ebal que subiendo a Gerizim, a donde solo subimos los libres, los que amamos al Eterno Dios y guardamos ¿qué? Todo tiene una conexión, amada iglesia. Todo tiene una conexión. Solo los libres obedecen. Solo los libres celebran fiestas. Solo los libres. Claro, por eso el profeta Moisés deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y él nos sacó de Egipto y le estamos celebrando fiesta en este desierto. Quien no celebra fiesta está en Egipto. Así diga, levanta tus manos porque vas a recibir bendiciones de Yahweh. No importa. Está en Egipto. No, yo no celebro eso que escribe. De verdad, qué ignorancia tan grande. No son las fiestas judías, son las fiestas del Eterno Dios.
Entonces, ninguna de las siervas estaba en el Gerizim. Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios los estaba discriminando. Porque nos está enseñando a nosotros, amén. Porque nos está enseñando a nosotros. Vamos por favor a adelantar un poquito. Versículo 15. Maldito el hombre que hiciera. No, espérenme que creo que me adelanté tanto que creo que me salté un versículo. Génesis 3:7, ese ya lo vimos, ¿cierto? Hay mucho revuelo y me desconcentro un poquito, pero ya vamos a... Versículo 14, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alzado. ¿Estamos ahí? Maldito el hombre que hiciera escultura. Ya un segundito, ya vamos a acabar, por favor, regálenme un poquito de silencio, con eso damos bien aquí la conclusión. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Miren, maldito todo aquel que deshonrare a su padre y a su madre. Penal, ¿no? Mire la maldición que hay. Pero hay una maldición para quien le honra. Y el pueblo dice, amén. Y aquí comienza a haber una serie de maldiciones. Y cuando usted se traslada al versículo 26, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Por qué razón? Voy a dejar hasta acá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La gente dice que obedecer la ley de Dios es maldición, cuando el eterno Dios dice esto. ¿Por qué razón la gente le cree más al predicador famoso que al mismo Dios? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Las personas hoy en día son más leales a sus amigos y a sus autoridades que al eterno Dios y a la Escritura. A mí, en algún tiempo, Jimena desagradecida, tan desleal. Yo agradezco lo que hicieron por mí, pero yo por gratitud al hombre no voy a ser desagradecida con Dios. Yo agradezco, pero a mí me pesa más el eterno Dios en su Torá que cualquier ser humano sobre la tierra. Y mis papás en la casa saben, yo digo, a mí el Señor me pesa más que cualquier ser humano sobre la tierra, que mi vida misma. O sea, si yo soy leal a alguien, es al eterno Dios que no nada. Y a mí se me ha venido el mundo encima y la iglesia encima, aún desde jovencita, por intentar ser radical en la palabra. ¿Y sabe qué? No me importa, de verdad, porque yo no quiero estar bajo la maldición en el monte de Valgo. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Somos libres para obedecer. Padre, damos gracias, Señor Dios de los cielos, por este tiempo. Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra, Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú día a día nos hablas, nos escuchas, Señor Dios de los cielos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque hoy, Señor, la iglesia, la asistencia estamos queridas, Señor. Y te damos gracias porque hemos venido orando, Señor, para que eso pase también, Dios de los cielos. Gracias por las personas que tú añades, Señor. Gracias por Magda hoy, Señor, que nos ayudó, Padre, a ministrarte a ti, la alabanza, la adoración, Señor. Cómo nos hace falta, Señor, un equipo también consolidado, Señor, porque sabemos que el trabajo no es de uno solo, de dos, de tres, el trabajo es de todos, Padre.
pero se está viendo el fruto, Señor. Gracias por los que están acá, aquí comprometidos. Gracias, gracias, gracias. Por los que regresan a sus casas, Señor. Padre, con una palabra que ha sido sembrada en su alma y en su espíritu. Señor Dios de los cielos, hoy te damos la honra y la gloria. Y Señor, te damos gracias por este Shabbat que ya está por terminar, Señor. Ya está cayendo el sol, Dios eterno. Y ya casi inicia una nueva semana, lo cual ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos, Señor. Y enséñanos a caminar de tu mano. En el nombre de Yeshua, tu Mesías amado. Amén. Y amén. Bueno, a partir de este momento, entonces, despedimos la traducción a nuestros amigos de YouTube. Un abrazo especial. El Señor les bendiga a todos ustedes. Bendiciones.